Buenas tardes a todos. La verdad es que para nosotros, como Deloitte, es un placer acompañar a Javier en este proyecto que viene desarrollando desde hace tanto tiempo. Lo cierto es que llevamos varios años colaborando con él y tuvimos la suerte de tener colaboraciones en un entorno… Bueno, perdona, Javier, has dicho que hoy no vamos a hablar de varias cosas. Yo apunto que tampoco vamos a hablar del COVID. Pero una de las veces que hacíamos los eventos con él, maravillosos, previo al momento de la pandemia, era una pasada poder ver a todo el mundo. Y la verdad es que para nosotros hoy es una ilusión poder volver casi a vernos, ¿no? A tocarnos y a olvidarnos del mundo de la pantalla en el que estamos metidos, ¿no? En el sector en el que nosotros vivimos, pues la pantalla nos sirve para algunas cosas, pero para estar con las personas y convivir con las personas y disfrutar con las personas es mejor los momentos presenciales. Nosotros, como Deloitte, estamos encantados de haber acompañado a desarrollar este evento de la mano de Javier y de su socio. La verdad es que han sido unos meses de trabajo mano a mano, de dudas, de inquietudes, de retos, de oportunidades, y es un placer a nosotros como Deloitte poder acompañaros esta tarde y a la cantidad de personas que nos van a acompañar durante las diferentes ponencias, ¿no? Como nos ha presentado ya, yo soy Rocío, Jorge es mi socio, trabajamos en el ámbito de consultoría, especializados en el sector, y llevamos unos años trabajando en ello, ¿no? Allá por enero del 2020 nos plantearon un reto, enero del 2020, y era que podría tener sentido el analizar, hacer un estudio y ver hacia dónde podrían ir las tendencias en el sector del turismo, ¿no? Jorge y yo lo cogimos con mucha ilusión, la verdad, e involucramos a mucha gente de la firma y a muchos clientes que nos pudieran ayudar a ver cómo podíamos pensar mejor y hacer un informe, hacer un papel, hacer algo que nos sirviera sobre todo para reflexionar. La verdad es que nadie nos iba a decir que unos meses más tarde nos íbamos a encontrar haciendo un papel con todavía más incertidumbres de las que teníamos, ¿no? Allá por enero del 2020 hablábamos de muchísimas incertidumbres, pero cuando llegó marzo nos planteó incertidumbres mucho mayores, ¿no? Con lo cual el papel fue todavía más complicado, fue un grandísimo reto, pero lo hemos venido desarrollando durante todos estos meses, lo hemos ido actualizando según hemos ido avanzando, y la verdad es que cuando hablábamos con Javier nos parecía que podía tener sentido, como entrada del día de hoy, contaros rápidamente, lo hemos hecho muy ejecutivo, entre 5 y 10 minutos, cuáles han sido las principales conclusiones del trabajo que llevamos desarrollando en el sector, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es bastante sencillo. Nosotros lo que buscamos son, más allá de pensar cuál es el futuro del trabajo, lo que hacemos es basarnos en diferentes incertidumbres que nos van a plantear algunos escenarios de lo que pueda pasar, porque realmente sería un poco prepotente por nuestra parte el poder dibujarlo tal cual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hemos dibujado diferentes alternativas en función de estas incertidumbres, ¿no? Y Jorge nos lo va a explicar muy bien. Yo simplemente, para darle paso a él, en la primera de las reflexiones que teníamos tiene que ver un poco vamos a echar un poquito la vista atrás y ver cómo ha cambiado este mundo durante los últimos años, ¿no? La primera página, por favor. Lo que hicimos fue hacer primero una retrospectiva y ver cómo ha evolucionado el sector en los últimos años, ¿no? En su momento, cuando hacíamos este tipo de ponencias, nos atrevíamos a traer un vídeo de Antonio Alcántara en una agencia de viajes allá por los años 70, ¿no? Y entonces te daba una capacidad, te daba una visualización de cómo podía estar funcionando el sector en los años 70, donde, como muchos sabéis, no era lo más habitual viajar y donde, de hecho, era pues, para unos cuantos privilegiados, ¿no? En esta diapositiva de aquí lo que vemos es un poco la evolución. Esta diapositiva tiene mucho interés porque intenta mezclar varias variables, ¿no? Si os fijáis, vemos la evolución desde el año 70 hasta el momento COVID, donde vemos el número de viajes por persona que había desde aquel entonces, ¿no? En los años 70, a los años 80, la media de viajes era mucho más baja, viajaba la gente con cierto poder adquisitivo y estamos yendo a un momento en el que la mayoría de nosotros pues, ya hemos llevado a nuestros hijos de 2, 5, 10 años y la mayoría de ellos han volado, ¿no? Entonces vemos la evolución de cómo evoluciona de una manera bastante similar el crecimiento de la clase media. Está creciendo de una manera muy, muy similar con el número cómo va creciendo el número de vuelos, ¿no? Esto lo que nos dice es que el crecimiento de la clase media puede ser una variable muy relevante a la hora de definir cómo se plantea el futuro en los próximos años, ¿no? Porque, como sabéis, esta variable es una variable que va a tender a crecer, sobre todo por el crecimiento de la clase media en los países más del este. Con lo cual, con este paso de salida, veíamos la importancia que tenía que el viaje se empezaba a democratizar, era mucho más fácil, es mucho más fácil y accesible viajar para todos nosotros.
El comportamiento está cambiando, nosotros como consumidores, como clientes, estamos cambiando y además la clase media cada vez va a ser mayor, con lo cual las previsiones eran muy positivas y estábamos viendo que el crecimiento iba a ser ahí. Ahora la duda es, ¿pero hacia dónde tiende? ¿Dónde nos tenemos que focalizar? ¿Dónde estarán los grandes retos, ¿no? Si te parece, Jorge, te doy paso para que avances. Gracias, Rocío. O sea, al final era muy claro que durante los últimos 50 años el sector crece porque más personas se lo pueden permitir, pero ahora el COVID, las nuevas tecnologías y los cambios ecosistémicos nos plantean preguntas que son difícilmente que podamos resolver con una inferencia de un solo escenario. Por eso, como comentaba Rocío, tenemos que hacer diferentes escenarios pivotándolos sobre las incertidumbres que creemos más relevantes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender para pensar en el futuro es aquellas tendencias que son ciertas, que sabemos que van a seguir sucediendo, pero que van a ser muy relevantes para poder pensar en largo plazo. Entonces, esto no es incierto, sino son cosas que han venido para quedarse y que si alguna cosa ha pasado es que se van a acelerar, ¿vale? La primera es la convergencia. La convergencia es un término muy amplio, pero en este sector lo vemos como la consolidación especializada, pero una consolidación, la entrada de algunos jugadores nuevos a nuevos segmentos, la entrada de jugadores tecnológicos. Es decir, antes los sectores y el mundo estaba muy bien dividido, cada vez está menos dividido. Y antes habían muchas empresas pequeñas, muchas grandes, ahora cada vez pues, está más consolidado todo. Entonces, la convergencia. Los segundos son las economías compartidas, Airbnb, el BlaBlaCar, etc. Entonces, al final, todos los seres humanos o mucha gente de la población, sobre todo la clase media, tenemos activos infrautilizados que hay personas inteligentes que buscan cómo sacarle partido a ello y generar un negocio para maximizar los activos que tenemos, como es nuestra casa, cuando estamos de vacaciones, pues la podemos dejar. La nueva movilidad. Ahora, yo no sé cuántos metros puedes caminar por Madrid o por cualquier ciudad sin ver a alguien en el patinete. Y no solo el patinete, sino el número de kilómetros que crece la alta velocidad ferroviaria, el número de conexiones que se generan, los hubs, o sea, el cómo nos movemos va a ir cambiando y cada vez se van a acercar más destinos al mundo y va a ser más fácil y más rápido llegar a muchos más destinos y no solo a las grandes capitales como era lo que venía siendo hasta ahora. La información y la tecnología, no podríamos no pensar que esto no va a seguir marcando el futuro. Al final, pues la tecnología, tanto desde el punto de vista del huésped como desde el punto de vista de la productividad, de los empleados y de la experiencia en general, pues está cambiando. Y está cambiando no solo por nuevas capacidades tecnológicas, sino por la agregación de información que somos capaces de procesar de una forma más ágil y dar soluciones concretas basadas en esa información y soluciones empaquetadas. Es decir, antes tú te comprabas una licencia y la amortizabas casi, o sea, comprabas un activo. Ahora los alquilas y con eso vas sacando pues, valor y eficientando. La sostenibilidad. Esta mañana hemos estado en Fitur con Jorge Schönenberger y con otras personas haciendo una discusión de la que el mensaje principal que me llevo es ilusión, o sea, coincidiendo con Javier, ilusión, pero también hemos hablado mucho de la sostenibilidad y de la colaboración. Entonces, yo creo que este sector, si había egoísmos, que puede que los hubiera, puede que no, habría un debate grande sobre ello, se han tenido que acabar. Es decir, tenemos que remar todos juntos en profesionalizar y mejorar el valor que tiene el sector. Y eso no se hace destruyendo el medio ambiente, eso no se hace destruyendo el planeta, eso no se hace siendo poco inclusivo o no incluyendo. Se hace de una forma colaborativa, de forma amplia y pensando en el futuro de largo plazo que tiene que tener este sector. Y eso, el que seamos sostenibles va a ser un catalizador fundamental en la transformación de las empresas. Porque, primero, los inversores no van a invertir, o muchos inversores ya no invierten si no eres sostenible. Los clientes pronto van a empezar a decir, oye, no voy, no, pero es que puede venir el regulador y si no nos regulamos nosotros, vendrá el regulador y nos pegará palos. Entonces, tenemos que pensar bien en, oye, el futuro es sostenible. Y luego, la nueva forma de trabajar. Las generaciones cambian, las necesidades laborales cambian, las formas de trabajar, los momentos, pues cambian también. Entonces, con la tecnología habrá una capacitación del talento diferente, pero ese talento no es solo diferente en lo que sabe hacer, sino en cómo vive. Y tendremos que convivir con los nuevos equilibrios
que sucederán a futuro con el nuevo talento que viene. Entonces, estas son cosas que todos conocemos muy bien, pero son cosas que tenemos que tener claras en cuanto pensamos en cualquier escenario de futuro. Estas 6 cosas están ahí, ¿vale? Entonces, lo que contaba Rocío, empezamos a pensar, oye, ¿qué cosas es verdad que no sabemos hacia qué lado van a ir? Pueden polarizarse, pueden ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y las hemos ordenado en una matriz muy sencilla en la que decimos, oye, lo que nos importa es si estas incertidumbres van a tener impacto en el mercado, ¿vale? Que es el eje Y, y si tienen impacto en el mercado, pues tenemos que verlas de más cerca, mercado, hablando desde el punto de vista de oferta y demanda, y cómo de inciertas son, porque si son ciertas, pues van a la página anterior y ya son nuestra base, ¿no? Entonces, en función de si son inciertas y tienen impacto, son las que hemos seleccionado para marcar el futuro que ahora os contaré, ¿no? Pero primero dejadme explicaros las 5 incertidumbres que después de los debates que hicimos con clientes internos y hacer listas largas, cortas, volver a hacerlas nuevas, etcétera, acabamos diciendo, oye, creo que las 5 incertidumbres más importantes creemos que son estas. Lo primero es las experiencias virtuales y cómo pueden afectar al turismo. El corporativo es obvio, o sea, tenemos reuniones por Teams todos los días. Eso pues, son menos viajes que suceden para algunas reuniones. Entonces, esto es un ejemplo, luego veremos más, porque esta es una de las que más puede impactar, que podemos ver que pueden cambiar la oferta, es decir, al final generan mayor oferta para una misma demanda y esa oferta que va a experiencias virtualizadas, pues no viene a nosotros directamente. La segunda es lo que os comentaba Rocío, el crecimiento de la clase media es el principal driver global que nos permite crecer de forma sostenida. Y el crecimiento de la clase media de una persona cuando pasa de no tener para una moto a tener una moto y poder generar ahorros y viajar, tiene un periodo de maduración. Y ese periodo de maduración son entre 3 y 5 años, depende de la cultura y depende de la capacidad de ahorro que se genere cuando llegas a esa clase media. Pero esa clase media, como comentaba Rocío, está justo muy localizada, como veréis, en unas secciones del mundo que a lo mejor no tienen el mismo acceso a las vacunas que tenemos nosotros, no tienen el mismo acceso a la medicina que tenemos nosotros, y la que el COVID puede hacer que ese crecimiento esperado que todos esperábamos en el mundo y que iba a ser acelerado y que iba a ser bueno porque iba a haber más gente cogiendo aviones por todo el mundo y viajando, pues puede que el COVID no le afecte, porque esto sea, pues lo normalicemos con el Omicron y el Omicron es una vacuna natural, o luego venga el Pentracron o como se quiera llamar y pues tarde más, ¿no? Entonces tenemos que acabar de ver. La siguiente es cambios en la taxonomía, es decir, la industria como la conocemos ahora no tiene por qué ser la industria que conocemos a futuro. Nosotros internamente en Deloitte en muchos debates decimos, oye, es que Google un día puede decir, oye, yo quiero ser el distribuidor de hoteles, pero claro, Booking es su primer cliente, entonces tienen que decidir los balances de, oye, me cargo a mi cliente y soy yo, o como yo soy un multiportfolio, no quiero hacer esto porque a lo mejor genero anticuerpos. Entonces, bueno, aquí había un debate sobre, ¿serán el mismo tipo de players en el futuro o será otro? El proteccionismo, al final cuando salen crisis sanitarias, los nacionalismos, la regulación, los proteccionismos, pues crecen, ¿no? Y eso puede hacer que de un mundo globalizado, compartido, pues nos dividamos más, cueste más viajar y cueste más entrar en los países y eso pues genere problemas, ¿no? Y lo último es, oye, ¿el mundo del futuro será estable o no? Y cuando hablamos de estabilidad, hablamos de salud, hablamos de medio ambiente, hablamos social, hablamos de tecnología. Entonces, eso puede ser que el mundo sea súper inestable, entonces pues los inversores no se atreverán a poner dinero porque no podrán hacer sus DCFs, los clientes pues, no serán fieles porque no sabrán si ser fiel merece la pena, la gente no planificará, bueno, es un mundo inestable, pues es un mundo feo, y un mundo estable pues es el mundo que hemos vivido, gracias a Dios, pues desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo pos esta pandemia, ¿no? Y de todas estas incertidumbres, que son todas muy importantes, creemos que las dos que más afectarán al mercado, es decir, a la oferta o a la demanda, y que además son más inciertas, que existen más variables de incertidumbre, son las experiencias virtuales y la clase media. Entonces, entrando en las experiencias virtuales, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto van a canibalizar? No es si canibalizarán, es cuánto. Y preguntamos cuánto porque en el mundo corporativo está claro que canibalizarán.
Y hemos puesto de izquierda a derecha lo que creemos que será más canibalizable y lo que menos, ¿no? Las reuniones internas, informales, etcétera, pues muchas las haremos por Teams. O por el metaverso si queréis, pero por Teams. Las formaciones, pues ahí habrán algunas que sí y otras que no. Cada vez se están haciendo más y más formaciones, se está normalizando y muchas formaciones y muchas universidades han sido virtuales. ¿Qué pasará con las formaciones? Los eventos, pues aquí hemos hecho una foto del metaverso porque es más difícil hacer eventos sin la parte emocional, sin el corazón y sin vernos de verdad a los ojos, que yo en el metaverso, que lo utilizo, no me veo en los ojos con nadie. Puedo tirarle palomitas a alguien, pero no les veo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo van los eventos. Y los client interaction, las relaciones con clientes, nosotros al final en este sector tenemos relaciones humanas y el viaje va más allá de cuando estás en el destino. No vale ponerse las gafas y ya estoy en la playa. La emoción de cuando te subes al avión y te vas con tu familia y estás despegando, eso es parte de ser humano. Entonces, bueno, las interacciones con clientes también es entre humanos. Habrá un día que los negocios serán entre máquinas, ¿no? Pero yo creo que durante los próximos 50 años aún los humanos tendremos algo que decir en los negocios. Entonces, las interacciones de clientes. De izquierda a derecha lo que vemos más canibalizable y menos. Y luego, en la parte de ocio, que lo vemos más complicado, lo que vemos es, oye, ¿será significativa la canibalización? ¿Será algo que sucederá de verdad o será anecdótico o pilotos? La gente a lo mejor hace pilotos de, oye, tengo que decidir entre Egipto y no sé, y Sri Lanka, que son muy diferentes, que son viajes de semiaventura o son viajes culturales, voy a verlos por mis gafas y así decido, ¿no? Entonces, eso sí que puede pasar, pero ¿cómo de significativos serán esta canibalización? Los conciertos, pues durante el COVID hemos visto varios conciertos que sí que han funcionado con miles de clientes y que ha funcionado. Los tours, pues bueno, podrá ser más un piloto o una realidad, veremos. Las visitas guiadas y las experiencias más de ocio, pues los parques de atracciones, las experiencias terroríficas que pasan en las ciudades que se hacen o las distintas cosas de experiencias reales, pues bueno, cada vez van a ser son más difíciles de canibalizar. La segunda es lo de la clase media que os contaba. El 90%, o sea, la clase media, las proyecciones actuales están previstas que crezca un 60%. Eso significa 2.200 millones de nuevas personas que pasarán de clase baja a clase media, ¿vale? O sea, 2.200 millones de clientes adicionales en los próximos 20 años. Es una barbaridad. Pero eso era la proyección inicial. El 90% de este crecimiento venía de Asia y África, Asia-Pacífico y África. De ese 90%, para que os hagáis una idea, porque todo el mundo dice Asia, China, no. Solo un 15%, o sea, el 75% es de Asia, excluyendo China, y de África. Entonces, Asia, excluyendo China y África, tenemos que ver, nosotros hemos estudiado mucho Asia con mi equipo que está por allí, y es verdad que los niveles de vacunación, los niveles de restricciones que tienen son otra liga, y muchos países no hablan de 2023 o 2024 hasta que no van a quitar eso. Entonces, veamos qué pasa en todas estas economías para ver estos clientes incrementales futuros. Entonces, el escenario futuro de si se estanca o crece como debería, pues como os podéis imaginar, es una demanda incremental muy, muy grande o la misma demanda que no estaba mal. O sea, teníamos suficientes turistas en el mundo, tampoco es que hubieran pocos, ¿vale? Entonces, ya para acabar, lo que nosotros decimos es, oye, estas incertidumbres son demasiado elevadas para que nosotros podamos decir, este es nuestro futuro, como os decía al principio. Lo que tenemos que hacer es entender los futuros alternativos que existan. Probablemente la solución final será una combinación de los mismos, pero desde el punto de vista empresarial tenemos que ir midiendo a ver si vamos hacia un extremo u otro e ir entendiendo cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, si ponemos en un eje, una matriz, nos gustan mucho las matrices de los consultores, pero si ponemos en una matriz sencilla las dos incertidumbres, a la izquierda es la virtualización canibaliza poco, principalmente al segmento corporativo, y hacia la derecha la canibalización es accesible y significativa y por tanto canibaliza, ¿no? Y de arriba abajo arriba la clase media crece como se esperaba, por tanto crecimiento exponencial y buen crecimiento, y hacia abajo la clase media pues se estanca o crece más despacio o crece como crecía antes, ¿no?
Entonces, esos dos cortes nos generan 4 ejes que son mundos muy diferentes. Os digo solo los titulares. Como decía Rocío, pronto publicaremos un informe. Si alguno está interesado, pues veréis el link en LinkedIn o nos lo pedís y os lo enviamos. Entonces, me gusta empezar por lo bueno. Arriba a la izquierda significa poca canibalización, es decir, la tecnología virtual es un facilitador y genera más viaje, y mucha demanda. Y le hemos llamado los nuevos felices 20. Los felices 20 anteriores venían también de una pandemia, la gripe española, que no era española, pero bueno, la gripe española, y de una guerra mundial. Entonces venían de una caída gorda, la gente se encerró a pensar y muchísima innovación, ¿no? Y tuvimos 10 años de máxima innovación. Espero que el nivel de especulación no sea igual de alto, pero de innovación sí. Entonces los nuevos felices 20 le hemos llamado. Abajo a la izquierda, que es no canibaliza, le hemos llamado slowdown del sector. O sea, el crecimiento pues sigue, porque los clientes, los comportamientos humanos siguen siendo de experiencias y nos gusta disfrutar, entonces nos gastaremos cada vez más dinero en eso, pero no crecerá tan rápido, porque el fundamental básico, que son nuevos clientes, pues no crecerá a la velocidad que esperamos. Entonces le hemos llamado pues, desaceleración del sector. Arriba a la derecha oye, hay muchísima demanda, por tanto la tarta es mucho más grande, pero un trozo se canibaliza, ¿no? Entonces la forma de competir, o como lo hemos llamado, es reinvención del turismo, y es lo que os contaba. Oye, pues te pondrás las gafas, verás los destinos diferentes e irás a uno. También, como habrá mucha demanda y restricciones de oferta seguramente, pues los precios subirán, porque subiremos la calidad para atraer, porque tendremos que ofrecer algo más que lo que ofrecemos ahora, porque si ofrecemos muchas cosas de ahora, pues con las gafas ya lo tienes, entonces para ofrecer ese algo más lo tendremos que cobrar. Entonces le hemos llamado reinvención del turismo, porque compite con un competidor nuevo que son las experiencias virtuales. Y abajo a la derecha, que se virtualiza y no crece el sector, es decir, la tarta que teníamos nos la tenemos que dividir, y le hemos llamado metaturismo. No sé si habéis visto la película Ready Player One, que es una película un poco apocalíptica de experiencias virtuales, pero bueno, es un poco, oye, viviríamos en un mundo en el que nos repartiríamos una tarta existente entre las experiencias virtuales, que no tienen por qué ser solo metaversos, pero por aprovechar la palabra y el marketing que se está haciendo, pues le hemos llamado metaturismo, pero nos referimos al turismo virtual. Y estos son los 4 escenarios que creo que todos como empresarios tenemos que medir hacia dónde vamos para entender la receta que hace falta para ganar en cada uno, que no tiene por qué ser la misma. Habrá muchos factores comunes que nos permitirán ganar en todos, pero habrán otros que tendremos que personalizar hacia el futuro que vamos. Y hasta aquí la presentación que traíamos. No sé si quieres añadir algo, Rocío. No, que va, muchas gracias. Yo creo que está muy bien. Bueno, lo hemos intentado resumir al máximo. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Y yo creo que sin más, Javier, pasamos a los paneles de la tarde. Muchas gracias.